Y bueno, les doy la bienvenida de nuevo a nuestra clase de recuperación del 21 de abril. Y voy a compartir lo que sería mi pantalla. ¿Me confirman que se puede ver el Word? Perfecto. Entonces, como les decía anteayer, el tema que vamos a chequear hoy es de dinámica circular. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estudia la dinámica circular? ¿No? Son los efectos en realidad de la fuerza en el movimiento circular como tal, ¿no? Entonces, recordemos que nosotros teníamos el movimiento circular uniforme y el movimiento variado, pero la aceleración como tal eh, iba a permitir directamente que nosotros podamos tener ese movimiento, ¿no? En este caso, el movimiento, por ejemplo, va a ser cuando está aproximándose al centro. Es decir, vamos a tomar en cuenta acá, por ejemplo, una tensión, ¿no? Que podría dar este movimiento circular, ¿no? Recordemos que el movimiento circular entonces iba a tener de por sí siempre la aceleración centrípeta, ¿no? Ahora, la segunda ley de Newton, no por ser movimiento circular, deja de cumplirse, ¿no? Entonces, en el caso de la segunda ley de Newton, tendríamos lo que sería la fuerza igual a la masa por la aceleración, en este caso centrípeta, ¿no? Si suponemos que es un movimiento circular uniforme, por ejemplo, viendo esta masa desde arriba, entonces diríamos la aceleración centrípeta va a ser igual a el radio por la velocidad angular al cuadrado, ¿no? Si hacemos un diagrama de cuerpo libre solamente de esa parte vista de arriba, pues tendríamos que la tensión, por ejemplo, va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿no? Pero por definición recordemos que esto era radio por velocidad angular al cuadrado, ¿no? Entonces, en este caso específico, a ver, digamos que le ponemos un ejemplo, ¿no? ¿Con qué velocidad debería girar un cuerpo de 1 kilogramo con 1 metro de radio para producir 100 en newtons de tensión, ¿no? Es decir, este mismo ejercicio, pero queremos que esto gire, ¿no? Gire y pueda lograr mantener ese giro, ¿no? Entonces, en ese sentido, dicen que esto produce 100 newtons de tensión, ya nos está dando la fuerza, ¿no? Entonces, como ya habíamos deducido, caso genérico, pues podríamos decir que la tensión va a ser igual a la masa por el radio por la velocidad angular cuadrada. De aquí, lo que yo no sé es esto, ¿no? La masa la tengo y la tensión en este caso también. Entonces, para despejar, esto se pasa a dividir y como está al cuadrado, va a ir en raíz, ¿no? Eso es justamente lo que estamos colocando acá. Ahora bien, operando, bueno, la masa es 1, el radio es 1 y son 100 newtons, ¿no? Entonces me va a quedar esto en radianes por segundo. Y bueno, raíz cuadrada de 100 es 10, ¿no? Entonces de ahí me sale 10 radianes por segundo, ¿no? Ahora, un caso bastante particular, por ejemplo, es el famoso peralte, ¿no? Que creo que no había muchos postulantes en ingeniería civil. Vamos a tomarlo de todos modos este ejercicio porque entra muchas veces a examen, ¿ya? ¿No? ¿Qué vamos a denominar como peralte? No es más que la inclinación que tiene en una carretera o una calle también, ¿no? Pista, camino, etcétera, para que los móviles no se salgan de él cuando estén dando la curva, ¿no? Estoy poniendo aquí en el ejemplito un autito. Este autito, pues, está apoyado sobre una calle que tiene una inclinación de un ángulo teta. Obviamente estoy exagerando un poquito el ángulo, ¿no? Vamos a suponer que fuera así circular esta pista. Entonces, viéndolo desde arriba, tendríamos el radio de la pista circular. Ahora bien, ¿qué fuerzas interactúan con él? Si no hay rozamiento, tendríamos
la normal y el peso nada más, ¿no? Y la aceleración centrípeta, obviamente, como está girando alrededor del cuerpo, este autito está girando pues, por acá, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, la aceleración siempre va hacia el centro y tenemos que tomar en cuenta el radio de giro. Ahora, la componente radial de la normal, es decir, la que va hacia el centro, es la que produce la aceleración centrípeta, ¿no? Entonces, haciendo un diámetro de cuerpo libre, tenemos la normal, ¿no? Que vamos a dividirla en dos partes, ¿no? La que va a ir en el eje horizontal y la que va a ir en el eje vertical. Entonces, descomponiendo en sus partes sería el ángulo, repite obviamente acá, frente al vertical. Y tendríamos simplemente normal seno de teta en el mismo sentido que nuestra aceleración centrípeta en este caso, ¿no? Luego, el componente del peso, bueno, va a equivaler a lo que sería la normal coseno de teta, ¿no? De ahí, bueno, decimos la normal coseno de teta va a ser igual al peso, ¿no? En este eje. Y en el eje radial, tenemos que la normal seno de teta va a ser igual a la masa por aceleración centímetros, ¿no? Si quieren, pueden hacer un paso anterior que diga la sumatoria de las fuerzas en este eje es igual a cero. Entonces tenemos esto menos esto igual a cero. Y el resultado va a ser el mismo. Ahora, si yo divido estas dos, si David te has perdido, No, no hinché. ok. Entonces, si divido estas dos ecuaciones, bueno, seno sobre coseno me da tangente y la tangente va a ser la aceleración centrípeta sobre la gravedad, ¿no? Normales y masas se me cancelan y podríamos nosotros reemplazar la aceleración centrípeta, ¿no? Por su valor nominal. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el ángulo, ¿qué va a ser? Como está en tangente, el arco tangente. ¿De qué? De la aceleración centrípeta, que es R por velocidad angular al cuadrado, sobre gravedad. Entonces, a esto lo denominamos el peralte, ¿no? Noten que mientras más rápido va a girar, pues más grande tendrá que ser el ángulo, ¿no? Recordemos que si la gravedad fuera muy grande, bueno, no necesitaríamos que se gire mucho, ¿no? Pero la cuestión es que esta es una constante, entonces, ¿qué cosa puede variar? ¿No? La velocidad de giro y el radio. Entonces, la velocidad de giro, antes de entrar al siguiente problema, tampoco puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, ¿quién lo va a definir esa velocidad máxima? Pues en un caso, por ejemplo, podría ser los de la alcaldía o los de la ABC, ¿no? La Agencia Boliviana de Carreteras acá en el país, de tal manera que, digan, bueno, la velocidad máxima de trayecto por acá es, por decirles, 80 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, haremos un cálculo rápido para que más o menos se entienda este ejemplito. Le tendríamos que dar cuenta de esto. eh, por ejemplo, digamos, estamos hablando de 80 kilómetros por hora. Entonces, 80 kilómetros por hora lo voy a convertir en metros por segundo. Entonces, para eso yo lo divido entre 3,6. Me da 22 metros por segundo. Estos 22 metros por segundo, entonces lo voy a multiplicar por el radio, digamos, ¿no?
Entonces yo digo, bueno, ¿y qué radio le podemos dar a mi carretera? Digamos que es un giro que no tiene mucho, le pondremos, por decirle, unos 20 metros y lo divido entre la gravedad, ¿no? De 0,8, ¿no? Entonces me sale 45 mi tangente. Si yo le saco el arco tangente de eso, me dice 88 grados, o sea, demasiado parado, ¿no? Entonces, no deberíamos tener una velocidad tan alta, por ejemplo, ¿no? Sacar otra vez la tangente y voy a decir, bueno, entonces hemos dicho que eran 10 metros, voy a dividir entre los 10 metros. Y vamos a decir que el ángulo es solamente 1 metro, ¿no? Entonces es más curveado todavía. Entonces ahí ya le saco el arco tangente, ¿no? 1 al cuadrado es uno más, que multiplicar por eso sería, ¿no? 24 grados, que más o menos una inclinación por ahí, ya es factible de hacer, digamos, en la carretera no se van a caer los autos, etcétera, ¿no? Entonces, es así como los ingenieros civiles más o menos hacen el diseño de carreteras en esta parte del Peralte, ¿no? Bien, ¿se ha entendido el ejercicio? Ok, gracias. Solamente te había entendido. Tim también. Y los demás han entrado más tarde, no han entendido. Estamos hablando de lo que es el peralte, ¿no? En este ejercicio, que es justamente este ángulo de inclinación. Y hemos visto que la aceleración centrípeta, que estamos viendo hoy día dinámica circular, la única que va a actuar es, en este caso, la componente horizontal de la normal. ¿Por qué? Porque está girando horizontalmente este carrito, ¿no? Y la otra componente de la normal lo que va a hacer es sostenerlo respecto al peso. Entonces, tomando en cuenta eso, hemos encontrado las respectivas ecuaciones. Esto según la ley de Newton es lo que hemos utilizado. Y luego hemos sacado el ángulo, ¿no? El arco tangente, ¿no? Y ahorita estamos dando un par de ejemplos respecto a ello. ¿Ya? Bien, voy a pasar al siguiente ejercicio. Ahí tendríamos lo que es la velocidad angular mínima para este cuerpo, ¿no? Aquí tenemos un cuerpito que está acá apoyado en un cilindro hueco que está girando y queremos calcular justamente esta velocidad de giro, ¿no? La idea es que el cuerpo no resbale, ¿no? Para ello nos dan datos de que el radio es de 2 metros y el coeficiente de rozamiento con el cilindro y el cuerpo, o entre el cilindro y el cuerpo, perdón, sería 0,7. Entonces, lo que nos piden es calcular la velocidad angular, ¿no? Tomando en cuenta la aceleración centrípeta, que es la definición esta. La velocidad angular sería aceleración centrípeta sobre el radio en raíz cuadrada. Ahora, para este caso específico, vamos a analizar diagrama de cuerpo libre. Ahí solamente tenemos tres fuerzas, ¿no? La primera está yendo hacia arriba por la normal, la segunda yendo hacia abajo, peso, y la otra sería la normal, ¿no? Este sería el rozamiento, entonces, que obviamente va a impedir que se resbale. En ese sentido, entonces, tendríamos que la componente, esta de acá, de nuestra fricción, equivale al peso. Entonces, decimos la normal equivale al peso, perdón, la normal por el coeficiente de rozamiento equivale al peso, y la normal, como podemos ver acá, debido
a la segunda ley de Newton sería directamente la masa por la aceleración, ¿no? Otra vez vamos a dividir esto entre esto y diríamos normal entre mu por la normal. Y diríamos aquí, masa por aceleración centrípeta va a ser igual a, o perdón, hemos dividido entre masa por la gravedad, que nos daría este otro. De paso lo estamos dando la vuelta porque tiene la propiedad de, no puedo decir que conmutatividad, pero que si A es igual a B, B es igual a A, ¿no? Esa propiedad estamos tomando ahí, ¿no? Bueno, la aceleración en centrípeta, eliminamos masa, sería normal, va a ser gravedad sobre mu, ¿no? Entonces, en lo que habíamos encontrado antes, reemplazamos aceleración centrípeta, esta parte de acá, y luego lo dividimos, ¿no? Extremos y medios, y tendríamos gravedad, y abajo tendríamos mu por el radio. Bueno, estos son datos, ¿no? 81,07 por 2. Entonces, reemplazando, todo esto, voy a borrarlo. Tendríamos 2,65 radianes por segundo. Vamos a ver si está bien calculado. Sí que me acuerdo. 9,81 sobre 0,7 por 2, y eso sacamos raíz. 2,647, y redondeando dos decimales nos sale exactamente 2,65. ¿Se entendió el ejercicio? Gracias. El único que está despierto creo que es David. A ver, quiero que los voy a poner en el video y me van a decir caritas felices que se ha entendido. A ver, eso fue. Ah, inunden de caritas felices, eso, eso. Perfecto. Bien, entonces pasamos al siguiente ejercicio, al siguiente ejemplito. Estamos yendo más rápido de lo que pensaba, la verdad. Voy a meter otro ejercicio. Voy a repasar un poquito los conceptos y vamos a acabar en este ejercicio. ¿Qué les parece este ejercicio? Yo lo metí al examen un par de veces, sin asustarse, ¿no? A ver, veamos entonces un repasito de lo que eran polipastos o aparejos, ¿no? Si ustedes recuerdan cuando estábamos chequeando transmisión de movimiento y luego eh, estática y dinámica lineal, hemos hablado algo acerca de lo que era el manejo de poleas, ¿no? Y hemos dicho que lo que permitía hacerlo más o menos grande era justamente la reducción o amplificación de esta fuerza que nos iba a permitir utilizar poleas, ¿no? Entonces, el trabajo de estas máquinas simples se basa en la distribución de la aceleración en una polea, ¿no? Si ustedes observan, aquí tendríamos una aceleración, otra aceleración y otra aceleración. Lo que va a pasar con estas es que si tenemos distintas aceleraciones, el promedio de la aceleración de acá va a ser justamente el promedio de las dos aceleraciones, esto por vectores directamente, ¿ya? En este principio, si una polea es fija, pues entonces estas dos aceleraciones deberían ser iguales en módulo, pero mm, no en misma dirección. Es decir, si esto está fijo, la aceleración 2 va a bajar
y entonces la aceleración 3 tendría que subir, o viceversa, ¿no? Si la aceleración 3 baja, la aceleración 2 sube, porque el promedio tiene que ser cero, ¿no? Entonces, en ese sentido, se utiliza la cuerda fija en un extremo y vamos a tener que, por ejemplo, esta aceleración uno va a ser igual a la aceleración 2. Aquí está cero la aceleración 3, por lo tanto esto es cero. Y esto lo podríamos decir que sería la aceleración uno dividida, no, la aceleración uno va a ser esta aceleración dividida entre 2, ¿no? De ahí aparece la primera maquinita que creo que lo hemos hablado, de todos modos repasamos, que es la máquina de Atwood. Me estoy molestando bastante con esto de nuevo porque suponen que esto se sabe de memoria, ¿ya? Entonces teníamos la aceleración 2, la aceleración 3 y la aceleración uno. Como hemos visto anteriormente, estas dos, si una sube, la otra baja, ¿sí? Ahora, si hacemos un diagrama de cuerpo libre y decimos, bueno, esta es una misma aceleración para cada uno, entonces tendríamos, por ejemplo, la aceleración y la tensión van hacia arriba y el peso siempre hacia abajo, ¿no? La segunda ley de Newton, tensión menos el peso, entonces sería masa 1 por aceleración. Algo similar con lo que sería M2. M2 vamos a tener tensión hacia arriba, peso hacia abajo, pero en este caso la aceleración va hacia abajo. Por lo tanto, el peso es positivo respecto a la aceleración, o si quieren le pone la aceleración negativa, no depende de ustedes. Entonces, si nosotros agarramos y restamos esta ecuación que hemos encontrado antes, ¿no?, con esta otra de ahora, vamos a tener que la tensión menos el peso menos la tensión menos el peso anterior va a ser igual a esto restado con lo que teníamos antes, que era m1, ¿no? Entonces, acá, como pueden ver, tranquilamente podemos cancelarlo. Atención, tendríamos M2 y M1, pero como esto está negativo, lo podríamos pasar al otro lado como positivo, ¿no? Si quieren, factorizamos el signo y tendríamos M2 menos M1 al negativo, y abajo, bueno, se va a mantener menos M2, M1, que cancelan los signos y queda esto de acá, ¿no? M2 menos M1 sobre M2 más M1. Ok, entonces ahí tendríamos la aceleración para este caso de nuestra maquinita de Atmos. Bueno, ahí vienen lo que eran los polipastos exponenciales, ¿no? Los exponenciales es simplemente una manipulación de la máquina de Atwood, donde, como podemos ver aquí, la tensión es la misma en las tres, y estas dos tensiones son iguales, y por lo tanto tendríamos que, como esta está fija, la aceleración uno sería justamente la mitad, tenemos 2, de la aceleración 2. No, si quieren, la aceleración 2 va a ser a 1 medios. Diámetro de cuerpo libre, tendríamos exactamente la ecuación para la tensión. En la segunda polea podemos tomar en cuenta tensión 2 y las dos tensiones, pero la tensión 2, si se fijan luego, aquí tendríamos directamente que sería igual al peso más la aceleración.
Entonces tenemos tensión 2, peso y aceleración. Bueno, aquí tendríamos la aceleración uno y nuestra aceleración 2. Ahora, ¿qué pasaría si no hay aceleración? Es decir, que esta cosa de acá no se mueve de forma acelerada. Entonces, que este encuentre el equilibrio para ver la segunda parte de la materia. Pues resulta que, si se fijan estas ecuaciones, esto, la única forma es que esto ocurra, que m2 menos 2 veces m1 sea igual a cero, ¿no? Que sería la única forma de que estas aceleraciones se hagan cero. Entonces, la condición para que se pueda equilibrar esta máquina de Adu es que m2 sea igual a 2 veces m1. En otras palabras, podemos decir que según la polea, con 50 pesos, se duplica la fuerza, ¿no? Ahora, con un análisis similar, si solamente tomamos en cuenta las tensiones, podemos decir, bueno, ahí tendríamos que la tensión 3, que sería la del final, pues va a ser 2 al cuadrado veces T1. Y al mismo tiempo, tendríamos que, si nosotros vamos a ir aumentando y aumentando, se va a ir duplicando y duplicando. Con tres poleas móviles, la última tensión es 2 al cubo, es decir, 8 veces más grande que la 1. Entonces, la tensión final va a ser igual a 2 a la n, la tensión inicial, ¿no? O si quieren, despejamos, la tensión inicial va a ser la tensión final entre 2 a la n, donde la tensión final sería justamente la de la última masa y la tensión inicial sería la que estaría aquí. No es la única forma de juntarlo esto, ¿no? Podemos juntar en lo que sería, por ejemplo, un polipasto factorial. En este caso, fíjense, estamos utilizando dos poleas fijas y dos poleas móviles. Entonces, si hacemos un diagramita de cuerpo libre, de la parte de abajo tendríamos por un lado la misma tensión, porque en este caso es una sola cuerda que está girando alrededor de todas las poleas, y tendríamos hacia abajo la tensión 2, ¿no? Ahora tenemos dos veces la tensión, dos veces la tensión, tenemos dos poleas, las voy a separar de esa manera. Dos poleas por dos tensiones. Claro, son cuatro, ¿no? Tres poleas, ¿cómo sería aquí? ¿No? Similarmente al anterior, ¿cómo sería? Dos tensiones por cada polea, y tenemos una, dos y tres, ¿no? Entonces tendríamos dos por tres, seis poleas móviles que van a trabajar con el mismo tipo de ubicado, ¿no? Entonces, si lo ponemos en general, la tensión final va a ser igual a 2 por n, donde n es el número de poleas, ¿no? N poleas móviles. Y si ustedes gustan, despejamos la tensión inicial respecto a la final, va a ser 2 a la n. Y ahí estaríamos hablando de un polipasto factorial. ¿Se entiende? Bueno, es más un repaso que otra cosa. Ok. Entonces tenemos la ecuación del polipasto factorial, ¿no? Y la ecuación del polipasto
exponencial, que estaría un poco más arriba, ¿no? Entonces, lo único que nosotros tenemos que, entre comillas, memorizar sería esta ecuacióncita, ¿no? Voy a actualizar mi antivirus, pero entonces, bueno, esta ecuacióncita para el polipacto exponencial y la otra para el polipacto factorial, sería este de acá. Entonces, una vez que ya se lo saben, es sencillo. Una es la exponencial con 2 elevado a la n y el factorial es con 2 por n. Como diferencio, bueno, uno ve una seguidilla de varias poleas y en el otro, pues, es distinto, ¿no? Una al lado de la otra. Creo que no era con ustedes, creo que con lo anterior. A ver si encuentro el videito. Veamos el videito de polipastos exponenciales. Este veremos. Cualquier persona con la próstata inflamada Esta publicidad que nos tiene que ver con nuestro caso. Este, por ejemplo, sería un polipasto factorial, mire, equivalente a 6 poleas. Cuesta aquí un poquito y con el polipasto era mucho más rápido. Algo que pueden notar es que es la misma cuerda, ¿no? Y lo termino de colocar. A la pared y es como si estuviera levantando con 6 veces la fuerza normal, ¿no? En este caso es un sistema de poleas y ahí está el autor, ¿no? Para respetar derechos de autor también. Es teórica, es este. Otro le he dado clic. Mira, acá está haciendo también la misma idea del polipasto, ¿ven? Ustedes observan aquí las poleas en la parte de arriba.
el video, pero publicidad es lo malo de no comprar YouTube Premium. Más. Y le ha aumentado un par de poleas más si se han dado cuenta. Y obviamente es más eficiente, ¿no? Lo voy a cortar en este caso. Ya, entonces, ¿para qué nos sirve? Como habrán visto, es para multiplicar las fuerzas, ¿no? Entonces, en ese sentido, viene el siguiente ejercicio, ¿no? Hallar la fuerza necesaria para levantar una masa de 1 tonelada mediante un polipasto factorial de 25 poleas móviles. Ojo, hay que tomar en cuenta esto, esencialmente, y esto, ¿no? ¿Podrían hacer el dibujo? Claro que sí, pero en nuestro caso ya conocemos la ecuación del polipasto factorial, que era este de aquí arriba, lo hemos deducido hace un rato, y entonces simplemente reemplazamos, ¿no? La tensión final va a ser el peso, que el peso es simplemente masa por la gravedad, y esa es 1 tonelada. Entonces, dividimos ese peso entre 2 a la n, 2 por n, ¿no? Pero n es 25, ¿no? Porque soy un tipo de 25 poleas, en este caso, nuestro polipasto. Entonces, el polipasto, tomaríamos acá 25, tenemos entonces que resolver esto con la calculadora. Vamos a comprobar que es efectivamente eso, entre 2 por 25, que va a salir 50, dividimos, sería 196 newtons. Ahora, el mismo ejercicio. Y vamos a tomar, pero el polipasto ya no factorial, sino polipasto exponencial, ¿no? Recordemos que en este caso ya lo que tendríamos no es 2 a la 25, sino, digo 2 por 25, sino 2 elevado a la 25. Entonces, esos 9800 lo tenemos que 2 elevado a la 25, sale este valor y lo divido. Bueno, está el exponencial a la menos 4. Entonces, podríamos poner aquí exponencial a la menos 5 y aquí sería exponencial a la menos 6, ¿no? Moviendo dos puntos decimales, la coma. Entonces, sería exponencial a menos 6, pero exponencial a menos 6, nosotros sabemos por notación de ingeniería que sería micro, ¿no? Entonces estaríamos hablando 292 micro newtons, ¿no? Ahora yo quiero notar, más allá del número que está adelante, fíjense, estamos con la misma cantidad de poleas móviles, pues reduciendo una millonésima parte prácticamente lo que es la fuerza necesaria, ¿no? Entonces, podemos decir que el polipasto
exponencial es más eficiente que el polipasto factorial para levantar o equilibrar fuerzas, pero como han visto por las características, tiene un poco más complicada su fabricación. Y si no es mucha la fuerza que hay que multiplicar, pues tal vez no es necesario trabajar con lo que sería el polipasto factorial, ¿no? ¿Alguna duda del ejercicio? Ok, gracias, David, no está entendiendo todo, creo. Bien, no No importa. se entendió. Tú no has entendido porque él ha entrado tarde, ¿no, Marlene? A ver, estábamos viendo lo que es inicialmente dinámica circular. La segunda parte es polipastos exponenciales y factoriales, ¿no? Creo que has entrado justo cuando estamos viendo el video, ¿no ve? A ver, Claro. hemos visto esta parte de acá. Cuando vemos esta conformación, es un polipasto factorial. ¿Ya te das cuenta de esto? Son poleas móviles. Estas están fijas a una cuestión y estas otras de acá son móviles, es decir, todo esto se puede mover respecto a un peso. Ahí estamos bien. Ese es el polipasto. Ok. Este sería exponencial. Solo que este tiene tres poleas, ¿no? El del ejercicio es de 25. El polipasto que estamos haciendo, ¿qué pasa si le cambiamos a este otro tipo de polipasto? ¿No? Estas son las poleas móviles. Pero, ¿cuál es la diferencia? En este caso se utilizan varias cuerdas, ¿no? Y además están fijadas a cierta altura, ¿no? Entonces, por un lado, la fabricación es un poco más complicada, pero por otro lado es más eficiente, ¿no? Y eso justamente estamos viendo en el ejercicio. Ahora, aquí, ¿cuántas poleas móviles tenemos? Tres, ¿no? En nuestro ejercicio era 25. Hemos demostrado en ambos casos para un caso genérico, ¿ya? En el caso del exponencial, se utiliza esta ecuación, ¿no? La tensión final sobre 2 a la n, ¿no? Donde este sería un polipasto exponencial. Y en el caso de que tenemos varias poleas fijadas, como en este de acá, también hemos visto el caso genérico y este sería el polipasto factorial. ¿Ya? Ahora simplemente, como ya sabemos el tipo de polipasto, lo único que hacemos es utilizar la fórmula. Hasta ahí estamos bien, Marlene, Ok. ¿no? Entonces, ¿cuántas poleas móviles tenemos? 25 poleas móviles, ¿no? En este caso estamos hablando de que n es igual a 25, por lo tanto, ¿no? ¿Cuál es el caso de la fuerza del otro extremo? Una tonelada, dice, ¿no? Una tonelada, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos el peso? Pues masa por gravedad. Una tonelada son 1000 kilogramos. La gravedad, 9,8 metros segundo. Kilogramos por metro segundo nos da newtons, ¿no? 2 por 25. ¿Por qué 25? Porque son 25 poleas móviles. ¿Por qué 2 por? Porque es un polipasto factorial. Bueno, o sea, sacamos los valores y nos daría esto de acá, ¿no? 196 newtons. Ahora, aquí le hemos dado un nuevo inciso, una nueva parte al mismo ejercicio y tendríamos que, en este caso, ya no vamos a trabajar con un polipasto factorial, sino un polipasto exponencial. Ahora, ¿cuál era la formulita del polipasto exponencial? Lo mismo que esto, pero en vez de 2 a la n, este n de acá, este 25, aquí n, es- estamos elevando. ¿Y por qué estamos elevando? Porque ahora se trata de un polipasto exponencial. Reducido, ¿de dónde salía eso?
Creo que no ha sido la única vez que hemos hecho, pero en todo caso, fíjense que aquí el denominador es mucho más grande, ¿no? Aquí era simplemente 50. Aquí estábamos hablando de 3 millones o algo así, era, creo que salía. Hoy podemos probarlo una vez más. Estamos 2 elevado a la 25. Miren qué número tan grande, ¿no? Estamos hablando de 33 millones, ¿no? 33,5 millones de veces estamos dividiendo. Entonces, con una fuerza de micronewtons, podemos mover esa tonelada. Ahora, ¿cuál es el problema de decir, bueno, 25 poleas móviles, etcétera, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, en el video hace un ratito era con 3 o 4 poleas móviles, si no me equivoco. Imagínense colocarle 25. Entonces tendría que ser una cuerda que le dé 25 vueltas, en el primer caso, y dice 196 newtons. Pero más o menos para que nos ubiquemos. ¿Cuántos serían 196 newtons? Le voy a dividir entre 10 y estaremos hablando de 19,6 kilos, más o menos. Mm, a ver, para que nos ubiquemos, una manito arriba, los que pueden levantar una garrafa llena, una garrafa de gas. David puede, Kevin puede, Martín puede, todos los hombres pueden. Marlene no puede levantar una garrafa. Samuel sí puede, Kevin puede. Ya, la gente que puede levantar una garrafa podría levantar tranquilamente el equivalente a una tonelada con un polipasto de esos. Entonces, equivalente a una tonelada. ¿Qué cosa pesa una tonelada? Un auto más o menos. Un automóvil pesa una tonelada aproximadamente, ¿no? Algunos un poco más, otros un poco menos, pero tranquilamente pueden levantar una tonelada. Ahora, y para Marlene, Carlos, Gabriela, Daniela, y Nayeli, que no pueden levantar una garrafa, hacemos un polipasto exponencial. Miren, el polipasto exponencial está hablando de 292 micronewtons, ¿no? Para que más o menos nos ubiquemos de esa fuerza, ustedes, no, pues, ni siquiera gramos. ¿Quién puede levantar un granito de arroz? ¿Quién puede levantar un granito de arroz? Marlene puede. Nadie más puede. Todos los demás yo creo que también pueden. Ah, no se me duerma. Entonces, podemos levantar un granito de arroz. Entonces, podemos levantar un auto con el otro polipasto. Para eso hemos hecho la comparación más o menos. ¿Qué nos parece? O sea, esa es la posibilidad que da el polipasto, ¿no? Ahora, hay un ejercicio, y con este ejercicio vamos a acabar, que es justamente la comparación de lo que hemos visto al principio de la clase, que era dinámica circular, con lo que sería, por ejemplo, lo que es polipastos. Miren, nos dicen hallar la velocidad angular si se tiene que ejercer una fuerza de 1024 newtons para mantener rotando la masa de 1 kilogramo con 1 metro de radio. O sea, esta masita está girando a 1 metro de radio con 1 kilogramo, ¿no? Entonces, vemos a ver qué es lo que pasa con esta máquina, podemos llamarlo así, ¿no? Entonces, tenemos que tenemos el valor de F,
¿Y cuántas poleas móviles tenemos? Esta de aquí arriba está fija. Entonces contamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, ¿no? Este de acá abajo es móvil, no, es fijo. Esto de aquí también es fijo. Y por lo tanto tendríamos que sobre este tablero estaríamos obteniendo lo que es la, la cuerdita que entra por el agujero y va a la bolita, ¿no? Entonces, esta bolita de acá, el problema está girando, ¿no? Así, amarrado por esta cuerda. Bien, entonces, dicho esto, no hay necesidad de hacer mucho problema, ¿no? Aquí tendríamos que la tensión va a ser igual a la masa por la aceleración, porque no hay ninguna otra fuerza que se está ejerciendo en el eje radial. Y la aceleración centrípeta, ¿qué cosa es? Velocidad angular al cuadrado por el radio. Sí, Karen, quería decir algo. No iba a decir la parte. Ok, entonces esta es la fórmula que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Primero lo vamos a dividir en dos partes. Aquí tenemos fuerza y tensión, ¿no? Fuerza y tensión. ¿Cuál es la final? Esta de acá, ¿no? La tensión sería, ¿qué tipo de polipasto sería? Exponencial por esta conformación, ¿no? Con varias cuerdas. Y decíamos que esta iba a ser también, ¿no? Viendo esta otra parte de acá, esta tensión, que es la misma que viene hasta acá, tendría que ser la que hace girar a la bolita, que es, en este caso, masa por aceleración centrípeta, y esta es nuestra formulita, ¿no? Ahora de aquí despejamos qué es lo que me está pidiendo. Me está pidiendo la velocidad angular, ¿no? Entonces, la velocidad angular, de aquí yo la despejo. Me da la tensión tendríamos que dividirlo entre masa y radio. Tensión, masa y radio. Como está al cuadrado, le sacamos raíz cuadrada, ¿no? Pero, ¿qué es la tensión final? Si de aquí despejamos, va a ser fuerza por 2 a la n o 2 a la n por fuerza, ¿no? Veríamos acá en el numerador, ¿no? Estamos reemplazando directamente, tal vez si lo pinto aquí con moradito para que nos ubiquemos. Esto es lo que estamos reemplazando, ¿no? Pues para algunos un poco más lentitos, vamos a... Yo estaba viendo algunos que publican esto por hobby, youtubers, hindús, por ejemplo, ayer. Y me he dado cuenta que hasta la división de entre cero y todo lo ponen, ¿no? Yo decía, no, ¿por qué? Porque es demasiado obvio. Y a veces yo, o sea, como en este caso, me salto pasos intermedios, como este de acá que estoy poniéndolo, y algunos ahí se pierden. Si ese fuera el caso, en este o en cualquier otro ejercicio, me dicen, por favor, ¿no? ¿De dónde ha salido esto? Ya, pero no, tampoco, acabando el ejercicio, no entendió nada. A ver, esto se entiende, ¿no? Se da por el polipasto factorial de... ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Esto de acá simplemente es despejarlo, ¿no? Ahora, esta tensión, que va a ser igual que esta misma tensión, se da por la segunda ley de Newton en esta parte de acá, la parte de dinámica circular. ¿Se entiende esa parte? Adelante. Martín también entiende, ¿no? Entonces, simplemente aquí estoy reemplazando la definición, ¿no? Que a esta altura, ya que lo hemos hecho varias veces,
supongo que ya se sabe de memoria, ¿no? Bien, entonces, la tensión que teníamos acá, la reemplazamos acá, ¿no? Luego, ¿cuánto era N? Una vez más, contamos solamente las poleas que se mueven, porque hay gente que le cuenta todita y ahí estaría mal, miren, porque esta no se mueve, solo estas de acá se mueven. Entonces las podemos colocar a las poleitas que se mueven de otro color. Ahora vamos a cambiarles el colorcito. Ay, otra vez, perdón. Más. Así lo voy a apuntar mejor. 3, 4, 5, 6, 7. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esta más, 8. Entonces, contorno que sigue siendo nomás negrito. Y relleno, le pondremos otro colorcito, por ejemplo, naranja, no, muy chafa se ve. Celestito, está. Entonces, ahí podemos ver las poleas móviles una vez más. Todas las celestes son móviles, todas las azules son fijas. ¿Cuáles son las que van a intervenir para el polipasto? Estas 8, ¿no? 4, 8. Y ahí yo tengo justamente este 8. Ese 8 viene de la cantidad de poleas móviles del polipasto factorial. Luego, esta F, ¿cuál es? Es justamente la F que estamos jalando aquí, ¿no? Que nos dan también acá, que es 1024 newtons. Masa y radio. 1 kilogramo, 1 metro. Kilogramo, primero uno, y 1 metro. Como si nos da lo que dice aquí, 512 radianes por segundo. 2 elevado a la 8. Sale, ¿no? Pero lo haremos nomás para que quede en el video. 2, 8 elevado 256. Multiplicamos por 1024. Dividido entre 1 y dividido entre 1 sigue siendo este valor. Le sacamos la raíz cuadrada y nos da 512. ¿Sí? Bueno, sería lo que hemos programado para ustedes hoy. Como siempre, con una clasecita larga, le podemos hacer un formulario donde nos ponemos a entrenar para los exámenes o si quieren también, como es clase de recuperación, lo podemos parar ahí.
Sé que domingo a la noche es pesado. También les agradezco a todos ustedes que se han podido conectar. Yo sé que es la mitad del curso nomás, pero bueno, esto también está siendo grabado, así que tranquilamente lo pueden volver a ver, ya sea ustedes o sus compañeros también. Hacemos el ejercicio de su examen, ¿no? Hablando de examen, por si acaso, el día, entonces les abro el formulario, ¿no? Mientras estoy haciendo el formulario, les hago recuerdo que la próxima semana, lo más probable el viernes, pero no quiero asegurarlo, eh, va a ser el examen teórico oficial del segundo parcial, examen en aula. Y esto que implica que, bueno, creo que vamos a tener que dar más un examen en línea, ¿no? Para eso estamos haciendo los entrenamientos también. Lo bueno, digamos, que trabajando aquí, ustedes ya están acostumbrados a hacer la parte virtual, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienen ventaja, mientras que algunos de los compañeros no lo hacen todavía, ¿no? Sí, hombre, no tiene mucho sentido, ¿no? Bien, este era nuestro ejercicio que hemos puesto ahorita. Son 13 respuestas. Entre 8 han respondido bien y 6 han respondido bien y 8 han respondido mal. ¿Ya? Y nos decía, un polipasto factorial de 5 poleas reduce la fuerza necesaria en 5, 10, 15, 20. Bueno, tenemos aquí todas estas respuestas. ¿Y qué es lo que teníamos que haber hecho? Simplemente aprovechar la formulita, ¿no? ¿La formulita cuál es? En el caso de el polipasto factorial de este estilo, teníamos en general esto, ¿no ve? Entonces es 2 por n. 2 por 5, 10. 10. Entonces la respuesta tendría que haber sido esta, ¿no? Y justamente hemos puesto bien a esa, ¿no? Y podemos ver quiénes han respondido bien y quiénes mal. Bravo, Santa Cruz, Ramos, Guayba. Dos veces había enviado él. Kering. Arlene, tú nos has enviado, ¿no? Una, ¿cuál es tu correo? Aquí no hay mucho problema que no llegue. La verdad es que si en el momento del examen no lo ponen bien, pues lastimosamente no les viene en ese examen y les pueden poner tranquilamente cero, diciendo no han venido. Porque ellos no se van a fijar el feed del Meet o del Classroom, ellos se van a fijar, escribió o no escribió. Bueno, ya, no entraremos en más polémica. Voy a entrar a este último que hemos hecho, por si acaso, ha entrado examen, este de acá.
centrar algunos exámenes anteriores. Circular, ya hemos visto. Tendríamos que entrar dinámica circular. Este está bonito. Y creo que lo tiene en la práctica incluso. Bien. Nos dice el péndulo doble gira alrededor del eje vertical, ¿no? Entonces aquí tenemos un péndulo, es decir, aquí tenemos una cuerdita que llega hasta A y otra cuerdita que llega hasta B, ¿no? Eso es el péndulo doble, ¿no? Donde los cables tienen longitudes iguales de medio metro, ¿no? Entonces, la longitud de A hasta B y de A hasta el eje de rotación es de medio metro en cada caso, ¿no? Y forman con la vertical ángulos constantes de 28 y 35 grados respectivamente. O sea, de aquí a aquí tenemos 28 grados y de aquí a aquí 35 grados, ¿no? Calcular la velocidad angular de rotación del sistema, tomando en cuenta que las esferas tienen igual masa, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es un diagrama del cuerpo libre, ¿no? Entonces, aquí tendremos que la tensión en este eje es justamente lo que va a hacer que gire, ¿no? De ahí entonces la tensión por el seno de beta, ¿de dónde estoy sacando esto? Simplemente de, si aquí tengo el ángulo beta, esta de acá va a ser la tensión seno de beta, la que va a hacer girar. Va a ser igual a masa por el radio, que es este radio grande, por la velocidad angular, ¿de acuerdo? Y por otro lado, en el eje vertical vamos a tener la tensión coseno de beta menos el peso, ¿no? Caso, no sé si lo he puesto aquí, no, está con diagramita de cuerpo libre, pero lo podrían hacer el diagramita de cuerpo libre sacando la bolita y poniéndole las dos fuerzas que hay, ¿no? Las únicas dos fuerzas que serían el peso y la tensión, ¿no? En este caso, como era relativamente simple, no se lo colocó, ¿ya? Ahora, si de aquí despejamos la tensión, tendríamos que sería el peso sobre el coseno de beta. Si eso lo reemplazamos aquí, va a ser tensión seno de beta sobre coseno de beta, que eso nos da seno sobre coseno tangente, y nos quedaría masa, gravedad, tangente de beta, va a ser igual a la masa radio, velocidad angular al cuadrado, ¿no? Las masas se cancelan y va a quedar que la velocidad angular al cuadrado va a ser esta expresión, ¿no? Gravedad tangente de beta sobre R. Entonces, aquí, digamos, se va a saltar unos cuantos pasos para el solucionario. Ahora, dice del triángulo de la figura, el radio de giro es R, ¿no? Aquí tendríamos entonces un radio de giro R. Ahora, R, creo que están poniendo seno y L más L. Esto no necesariamente va a estar a la misma altura, solamente si fuera del mismo ángulo. Entonces, en este caso, tenemos que calcular este A y este B, ¿no? Ahora, A va a ser simplemente L, seno de alfa, y B va a ser L por el seno de beta, ¿no? Entonces, R va a ser L por seno de alfa más seno de beta, ¿no? Ahora, esto directamente aquí lo estamos sustituyendo en esta ecuación anterior y
le estamos sacando la raíz cuadrada para obtener velocidad angular r, omega, perdón. De ahí simplemente lo que se hace es reemplazar datos. 9.8, 35 grados, le sacamos la tangente, aplicamos, luego 0.5, que es la longitud L, sacamos el seno de 28 y sacamos el seno de 35, sumamos eso, lo multiplicamos y lo dividimos. Ahora, esto le sacamos la raíz cuadrada, ¿no? Y nos da 3.63 redondeando. Entonces, comprobado el resultado. ¿Alguna duda del ejercicio? Bueno, mi calculadora es HP, ¿no? En todo caso, cada uno conoce su propia calculadora. Entonces, es importante que practiquen eso. Eso es otra cosa que no les recomiendo anterior al examen, pero no está de más, ¿no? Usen la calculadora que van a llevar el día del examen, ¿no? Porque si practican en una calculadora y llevan otra, después, ¿dónde queda la división? ¿Dónde está la raíz? Etcétera, ¿no? Y hasta que se ubiquen, ya se acabó el examen. Bueno, esta lo vamos a... Ya, ya, tranquila. Parece que estuviera en un ejército. A ver, sigamos. Voy a buscar otro examen. Fader 2014, segundo parcial. A ver, este es el solucionario final. Ya. Ve, aquí está justo el ejercicio que hemos resuelto. Justo el ejercicio que hemos resuelto. Casualmente abierto ese, no estaba pensando abrirlo ese. Como hemos resuelto, me voy otra vez a otro. 2014, primer parcial. El primer periodo, perdón. Este es cuesta. A ver, este les mostré un cachito antes, ¿no? Divertido ese ejercicio porque pareciera que es complicado, ¿no? Que tiene un montón de cosas. Y en realidad lo único que hay que por eso fijarse bien, ¿no? Dice calcular la fuerza F, ¿no? La fuerza F es esta que está jalando para que el bloque no resbale. Y en este caso, lo único que tiene que tomar en cuenta sería la fuerza que va a trabajar, que sería lo normal. Parecido al que hemos hecho hace un rato del cilindro, ¿no? Tú te has perdido eso, ¿no, Arlene? No has visto los primeros, pero está grabado, no te preocupes. Hemos resuelto cuatro ejercicios antes de que entre más o menos de dinámica circular. A ver, veamos. A ver, me gustan los ejercicios antiguos porque no es para hacerse el bueno, pero eran más difíciles. En los últimos años no tanto. Este es de estática. No, no, este es con energía. Que no siempre era que se llevaba lo mismo. Tercero, 2000, perdón, 2009 veremos a ver. Sí,
Fíjense que las preguntitas teóricas son así, simples, normalmente, ¿no? Este era bonito. A ver, ya. He entrado en dos exámenes incluso. ¿Qué más que dinámica circular es del primer tema que hemos visto, ¿no? De cinemática circular. Y aquí no entra el peso. Este ya no lo resuelve, así que no vale la pena. Sigamos con la clase de recuperación. Estaba diciendo, bueno, vamos a hacerlo menos tiempo. Quiero hacerlo este, pero dice, un retador del peligro realiza el giro de la muerte en una rampa con un lazo invertido, como se muestra en la figura, ¿no? Entonces está girando y por aquí va a dar una vuelta. Calcular la velocidad mínima de la moto en kilómetros por hora que debe tener para que se pueda realizar el giro. Entonces, lo que hay que analizar, digamos, es la motito y aquí, en este momento, tenemos el peso y la normal, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la velocidad mínima cuando el peso es lo que hace girar y no tenemos prácticamente apoyo en la parte superior? Entonces, esta normal se hace cero. Entonces, ¿qué pasa ahí? La velocidad mínima va a estar dada por masa gravedad y esto sería masa por aceleración centrípeta. Noten que aquí estaríamos utilizando otra definición de la aceleración centrípeta, ¿no? Podemos escribirla como velocidad angular al cuadrado por el radio o velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Tomando en cuenta esa, bueno, sería la velocidad mínima. Despejamos de acá, masa se me cancela, me queda gravedad por radio, tendríamos 9,8 por 2 metros, ¿no? Y creo que nos piden kilómetros por hora, ¿no? Por eso lo hemos convertido acá. Calcular en kilómetros por hora, entonces utilizamos la conversión y nos daría 15,9, ¿no? Podemos probar. En casa también vayan probándolo. 9,8. Nada, en ningún momento pues, la gravedad se ha hecho cero. La normal se ha hecho cero. No es lo mismo gravedad que por normal. Como pueden ver, sale el resultado, ¿no? 15,93 redondeado a un decimal es 15,9. ¿No? Ojo, eso hay que tomar bien en cuenta, ¿no? Cuando estamos hablando de mínimos, depende del lugar donde estemos, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos acá, ¿qué sería la fuerza que hace que no se caiga el tuate? Se ve el cursor, ¿no? ¿Cuánto sería aquí la fuerza? ¿O cuál fuerza sería?
o aquí, sería la misma fuerza. Y cuando está aquí, en donde está mi cursor, tendríamos que ahí la normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Aquí solamente tendríamos la normal, el peso estaría hacia abajo. En cualquier otro punto es lo mismo. Ahora, cuando tomamos en cuenta acá, si la normal es igual al peso, no hay ningún problema, pero resulta que se hace cero, ¿no? Entonces, por eso es que cuando hay estos cuates que juegan a la esfera de la muerte, a ver, van a ver que aceleran para poder llegar arriba más rápido. No, no es que es tal cual. Les voy a buscar un videito de eso. Generalmente los ejercicios que pongo en exámenes, y como ven a veces me los aceptan, pues son sacados de la vida real. Y dale propaganda, me disculpo. Siempre muestran propaganda en YouTube. Aquí están los motociclistas, entran a la jaula. Voy a salirme de ahí porque justo está tapando mi foto de ese lugar. Lo que hacen es preparar, ¿no? ¿No? Abajo, lentito nomás. Van subiendo, tratan de acelerar, ¿no? Y es que alistan, empieza a girar. Voy a adelantar un poco. Si ustedes notan, cuando está por arriba es más lenta la moto. Ya para bajar, entonces empieza a bajar la velocidad, pero ya no llega arriba. Para este ejercicio. Bueno, no sé si hay alguna duda del ejercicio, que alcanzamos a hacer uno más, que sea a las 9, ¿no? ¿Qué cosa? Ya. Entonces, la normal, cuidado, ¿no? Una vez más. Si le ponen cero a la gravedad, sería grave, ¿no? En ningún momento se pone la gravedad cero. Y la normal es cero dependiendo del lugar donde estemos tomando en cuenta, ¿no? Informes. Esto es tipo lo que se les ha entregado. Creo que este era el que giraba.
No está girando, eso simplemente... ¿Cuál era el de esa vez? Es en media pandemia. De todos modos, lo voy a pasar lentito, como estamos en video, no hay ningún problema. Y lo pueden chequear los que no son de movimiento circular. Aquí está utilizando máquina de Atwood, la que hemos visto hace un rato. También dinámica lineal. Sí, dinámica circular, creo. Varios de estos he visto que estaban en su práctica anterior, ¿no? Eh, Lauxi, por si acaso, les ha dado una cosa de unos 16 ejercicios de la última parte, ¿no? A ver, aquí dice, una moto ingresa en la pista curva de hielo según la trayectoria ABCD. Entonces entra por aquí y va viendo cada vez más rápido el centro, ¿no? La velocidad es constante para todo el tramo y se sabe que el ángulo de peralte en AB en esta parte grande, es de 15 grados. ¿Cuál será el peralte en este tramo BC y cuál será el CD? Entonces, tenemos el radio de 9 metros, radio de 5 y radio de 7, que son nuestros datos. Luego tenemos el ángulo de peralte y que la velocidad es constante. Entonces, peralte ya hemos analizado qué es hace un rato, ¿no? Entonces, simplemente recordemos que en el peralte la parte del eje horizontal de la normal iba a ser justamente la que va a permitir el giro, ¿no? La aceleración centrípeta entonces estaría en paralela a esa componente de la normal y la parte vertical se iba a cancelar con el peso, ¿no? Entonces tendríamos el peso por el coseno, no, perdón, la normal por el coseno de alfa era igual al peso y en el eje radial la normal por este efecto que es la única fuerza, tendríamos que sería masa por aceleración centímetra. Otra vez estamos utilizando eh, velocidad al cuadrado sobre r, ¿no? Ahora, normal por el seno de alfa, que sería la componente en x, sacamos directamente del diagrama, va a ser igual a masa por aceleración centrípeta, digamos, ¿no? Ahora, estas dos las dividimos, ¿no? Normal se va a cancelar con normal, masa con masa, y tendríamos normal seno de alfa o seno de alfa va a ser esta relación. Si dividimos, vamos a tener que la tangente de alfa es esto, ¿no? De donde la velocidad al cuadrado va a ser la gravedad por el radio 1 por la tangente de alfa. Como tenemos todos esos datos, podemos sacar la velocidad, ¿no? Ahora, algo similar va a ser para todos los tramos, ¿no? Entonces, de ahí nosotros podríamos encontrar, por ejemplo, para beta, que va a ser tangente de beta, lo mismo, pero con R2, ¿no? Lo mismo que esto con R2. Ahora, ¿qué tal si nosotros dividimos a ambas? ¿No? ¿Qué nos va a quedar? Tangente de beta sobre tangente de alfa, ¿qué va a ser?
tangente de beta es esto, tangente de alfa vamos a tener que sería velocidad al cuadrado, gravedad R1. Velocidad al cuadrado, gravedad R1, dividido entre esto, velocidad se va a cancelar con esto, y me va a quedar esta ecuación de acá. La tangente la podemos llevar a este lado, y tendríamos la relación de los dos radios por la tangente, ¿no? 9 entre 7 por tangente de 15 grados. Y si le sacamos el arco tangente a eso, vamos a obtener el valor de beta, ¿no? Exactamente la misma idea con el otro tramo, ¿no? Entonces, en vez de R1, R2, voy a poner R1, R3. Entonces, 9 y 5, y me va a dar el otro ángulo, ¿no? ¿Dónde estaba lo complicado más o menos de ubicarse de esta relación, ¿no? Pero si tenían el concepto de Peralta, era más rápido. No sé si hay alguna duda de este ejercicio. Solucioné, se saltaron algunos pasos. ¿Estamos bien? Ok, perfecto. Bueno, son las 9 menos 10. Entonces, ¿cómo es que la cita de recuperación y ustedes están cansados, entre comillas, y preocupados, como me han dicho? Ahí lo pararemos, ¿no? Eh, Voy a compilárselos todo esto en un solo documento para poderles subir, ¿listo?